mundo es posible cuando sembramos para cultivar las enseñanzas de un pasado, la sabiduría de un anciano, el derecho y el deber de cada ciudadano. Soy el joven, el viejo, el agricultor, la esperanza, la entrega, el trabajador. Bailo una música serena, eterna, rumbera, sandunguera, de penas, oportunidades y metas accesibles. Un nuevo mundo es posible. Un nuevo mundo es posible. Raúl Morris en Radio Bemba. Saludos, y este es Radio Bemba y estamos en vivo transmitiendo desde aquí, desde Mayagüez, Puerto Rico y para el mundo. Hoy tenemos una gran entrevista que hasta cierto punto lo podemos conectar con todo lo que ha pasado en nuestra serie reciente del Renacimiento COVID, que por cierto pueden escuchar la serie, los 5 programas que discutimos, que hablamos, que compartimos aquí sobre el Renacimiento. Y cuando hablo de Renacimiento, hablo de un mundo después de todos estos 3 años de encierre, el COVID-19, 19, 20, 21, 22, 23, todos estos años que hemos estado encerrados o limitados y hasta cierto punto reglamentados por doquier, ¿no? Hoy voy a hablar, hoy tengo una conversación con alguien muy especial que ya mismo les presentaré. Yo soy el profesor Raúl Morris con ustedes, Raúl Morris García, soy trabajador social. También trabajamos, mis estudios graduados son en demografía, estudio de poblaciones. Hago toda esa presentación porque parte de lo que quiero compartir con ustedes hoy es una serie de artículos que han salido recientemente en la prensa relacionadas con el tema de la migración, la población, los movimientos. También sabemos que se ha estado dando una serie de reacciones por parte de algunos grupos en la isla sobre las personas que se están mudando para Puerto Rico. Y vamos a hablar precisamente con una gran amiga que tengo en línea en este momento, que se llama Dawn Matthews. Dawn, are you there? I am. All right, hold on a second. I'm going to present this, and then I'm going to get into this conversation with you. Thank you for being with me, by the way. No problem. Pues entonces, los que nos están escuchando, voy a hacer una serie de inglés y español, una traducción en la conversación que tendré con nuestra amiga Dawn Matthews. Quiero presentarla primero ante ustedes. Dawn es una compañera que yo conozco hace muchos años. También es amiga del gran cineasta puertorriqueño Francisco Paco Vázquez, que ha estado en nuestro programa en muchísimas ocasiones. Es un cineasta muy reconocido a nivel mundial que ha ganado premios y que hace un retrato de nosotros como puertorriqueños durante una serie de documentales muy significativos y respetados que le tengo una gran admiración y ha estado con nosotros. Y Dawn Matthews, yo la conozco precisamente porque es una amiga entre todos nosotros y que respalda, ayuda económicamente, ayuda moral, social, con su conocimiento, con su experiencia de vida, nuestros proyectos no solamente de los cineastas, pero también lo de educación a nivel comunitario. Y Dawn vive en Puerto Rico. Dawn, I'm going to be speaking in English and in Spanish, coming in and out of explaining what you're saying and explaining what I'm asking, so people who are listening to us who are not bilingual can get a picture or get an idea and follow us through. So Dawn, thank you for being in this program. This is Radio Bemba, Big Lip Radio. Thank you. No problem. Oye, Dawn, how's your Spanish? Muy poquito. Muy poquito, pero más o menos te defiendes. Poquito habla español. I'm learning. Dawn, ¿dónde tú vives? I don't know what that is. Where do you live? All right. Okay. I live in Las Marias. In Las Marias. That's right. Yeah, exactly. I wanted to start off with that because the people who are listening to us, los que nos están escuchando, el señor alcalde de la administración municipal, toda el área oeste de Puerto Rico, el mundo, específicamente Las Marías. Estoy hablando con una ciudadana norteamericana que vive en Puerto Rico, particularmente en Las Marías. Dawn,
you have been in Puerto Rico, living in Puerto Rico. You bought property here how long ago? 8 years ago, I bought my finca, 10 acres of beautiful land. 10 acres. Dawn vive en Las Marías. Ella hace 8 años atrás compró 10 acres, 10 cuerdas en Puerto Rico y que ya ha estado con nosotros como parte de nuestra comunidad durante todo este tiempo. Dawn también es una profesional en la salud, right? Your background is in the health industry, correct? Yes, I was a medical administrator for a neurological practice in New York for 25 years. Okay, esa explicación que tiene que ver con su profesión tiene que ver con neurociencia o neuropsicología o del cerebro en Estados Unidos, particularmente en la ciudad de Nueva York. Ese detalle lo sé porque la conozco de hace muchos años. Entonces, Dawn, how have you enjoyed living in Puerto Rico? And I know that you have, so I'm asking you that from that perspective. How do you like Puerto Rico? Oh, I love Puerto Rico. I've told my family and friends and all of my thousands of friends on Facebook that this is where I've come here to live and then die. Esa traducción la tengo que hacer. Puerto Rico has my heart. Don dice que le gusta mucho Puerto Rico, que le encanta Puerto Rico está en su corazón y que comparte continuamente haciéndole saber a sus familiares, a sus círculos inmediatos, etcétera, sobre su experiencia en Puerto Rico y cómo ha disfrutado en Puerto Rico, ¿no? Y Don, yo mencioné ahorita que Don ha sido parte de un sinnúmero de proyectos. Mencioné a Paco Vázquez también y mencioné a algunos de los proyectos que nosotros hemos trabajado en colaboración. Entonces, Don, this experience that you've had in Puerto Rico, I think it's pretty common to a lot of the people who have been moving to Puerto Rico in the last decade or something like that. And I know of people that have been on the island from different parts of the world. And I want to stress that, different parts of the world who have been here for 10, 20, 30, 40, 50 years and who have not left the island because of its beauty, because of its people, because of our experiences as a community. Even though we may have all kinds of things that need fixing, as the city of New York does, as the city of California or whatever, we still have such a wonderful menu of things that can be enjoyed by everyone. How do you feel about that comment? Well, I agree with you, although I find I seem to adapt better here. I mean, honestly, the past week I've had water one day. Oh. But I've accommodated my surroundings for that. I find it. Let me set that up because it's important. Estamos compartiendo una serie de conversaciones para que ustedes entiendan que estoy hablando de una persona que vive en Puerto Rico, que hace ya mucho tiempo que vive en Puerto Rico y que le encanta Puerto Rico. Me acaba de comunicar, y lo digo en español, aunque le voy a dar seguimiento en inglés, que ella vive en Las Marías y que durante la última semana, o yo diría más de una semana, está teniendo problemas gravísimos de la autoridad de acueductos y alcantarillados, o sea, de no tener agua en su casa. Ese es un tema que no solamente está ocurriendo en Las Marías. Señor alcalde, el llamado a Las Marías y a toda esta infraestructura de la Autoridad de Energía Eléctrica, Autoridad Eléctrica y Autoridad de Acueductos, ¿no? Que hay mucha gente que está sufriendo que a lo mejor no tiene una forma de hacerle saber, ¿no? a usted que hay un problema gravísimo ocurriendo. Nuestros ciudadanos puertorriqueños están teniendo un problema con nuestros abastos de agua. Se está hablando ahora inclusive de que va a haber una escasez de agua. Yo digo, pero es que nosotros estamos hablando de eso hace 20 años.
Y todas las administraciones que llegan dicen que van a resolver porque ellos son los que tienen la solución y son los más preparados y terminan haciendo exactamente lo mismo. Entonces, Dawn, so you haven't had water during the last, I think it's been like 2 weeks, right? A week and a half, 2 weeks? Well, yes, but we've had like intermittent days where I guess they turn it back on for a little while. Okay, but so it comes and goes. For about 2 weeks. It comes and goes. Yes. How's the smell? How's the taste? How's the quality of it? Have you noticed any differences? Well, right now I haven't. I mean, I just got it back on this morning, so I'm very excited to be able to jump in the shower before it goes off again. Oh yeah. Which will be right after this interview. So, but when it runs a while, then it gets fine. But prior to that, as soon as you turn it on, it gets like this cloudy, like it's been treated for a while. Yeah. Unlike a lot of people, I use the tap water. I brush my teeth. I take my pills. Right. I don't get bottled water. I'm not afraid of the water. Okay. So, but I think the system can definitely be run more organized, and they should, make the barrios and in the area, the pueblos, aware of when they're shutting down the water and when people, because kids are still going to school, people are still leaving for work. I mean, you just wake up in the morning and you have no water. I'm going to translate that. I'm definitely going to translate that. Don está diciendo que el sistema de acueducto debe mejorarse, que también nosotros hemos estado reclamando esto hace décadas y que esto afecta a todas las familias, los niños que tienen que ir para la escuela. Tú te levantas un día por la mañana, no hay con qué lavarte los dientes, no hay con qué lavarte la boca, ¿verdad? Porque no hay agua, no te puedes bañar, afecta inclusive la calidad de agua que te está llegando a la casa, que no sabemos. Mi compañera es de Cabo Rojo y yo soy de Yauco, y en Cabo Rojo esa agua sale blanca con un mal sabor. I'm explaining Cabo Rojo. In Cabo Rojo, it's like white. It looks like milkish, and it has a bad odor to it. And I'm going to give you some background. I think most people who are listening to us may know this history, but the Autoridad de Acueductos y Alcantarillados was on there for some time. They tried to privatize the system, but the system, because of its maintenance backing or backups, it has had it needs a lot of help, and no private company was willing to invest the money because of something that you can't charge that much for, because they don't charge you for the water, they charge you for the service. And then there is no company on the private sector, unlike the electricity that has just been privatized, that these people know they're going to be making big money because the cars are going to change to electrical cars, and we're going to be focusing, and then you have a monopoly on the island. But you can't necessarily do that with water because there's certain restrictions. And it's been tried to privatize. It went through Spanish hands. It went to some Canadian company. And then eventually the government had to take it over because no one was willing to invest the money that needs to be invested in. I'm going to tell you something else. Our aqueduct systems are probably, I don't know, 50, 60 years old, or maybe even more than that, and they were some of the best at one time, at the beginning of the half of the century, like 40s and 50s, 1940s and 50s. We had a great system, and it was a very strong system, and it was also an electrical producing system. Like we do have aqueducts on the island that produce electricity, and all of that was shut down because of the interest of the electrical systems, because the two companies that belong to the government, but it was a lot more moneymaker for la Autoridad de Energía Eléctrica, the electrical company, to shut down these aqueducts that made electricity. So there's a lot of stuff that happens
that could be fixed. I totally agree with you, and I think that is an argument we've been having in this program for the last decade or more. And I know a lot of people like Dorothy Figueroa and all these people have been arguing and fighting precisely for that. Let me ask you a question that I think it's important when it comes to your contribution as a citizen to the political spectrum in Puerto Rico. Do you vote? Have you ever voted on the island? Are you considering to vote on the island anytime in the future? I have not voted. I'm not as familiar with the the two major political parties, although you and Paco are definitely teaching me. Yeah. What's going on? All right. So, because being it's going to be. I'm glad that we have the confidence, and you and I have the love and the friendship and the respect to know that you can trust me to have these conversations on the air. And there's thousands of people, and the chances that the mayors are listening to this program is absolutely out there. If not, someone who works with the mayor can listen to what we're saying and can take the note, can take the information to the mayor and say, listen, they're talking about there's no water here, and it goes beyond the immediate circle, because a lot of these small communities like Las Marias, which is probably like maybe 6,000 people, I don't even think it reaches 10,000 people who live in Las Marias. It's a very small community, well-knitted community, but it's really limited. Llegó el maestro. Acabo de mencionarlo, maestro. Acabo de mencionarlo. Llegó Don Toti aquí. Entonces, all these people who are now part of the island, it's important that somehow are heard, and their opinions are taken seriously when it comes to the solving of the solutions of the problems that we have on the island, because we know there's different ideas to solving them. So, Don, I respect the fact that you allowed me this interview, and I hope this is not the last time. I know that you are someone who is very involved in the community, and you've been with us during the hurricanes, and you've been with us during a whole bunch of different experiences that we've had in the last 10 years or something like that. So how is it, how are you getting by with the water? How are you doing? I mean, are you using buckets? Do you have a cisterna? Or what's going on? Oh, so basically, first I was storing water when I have water, just like now. I fill up gallon containers of whatever I have. So I keep that on the side to flush my toilet, brush my teeth, whatever. Uh-huh. Then I collect the rainwater from my tubes. De la lluvia, muy interesante. Like the gutter. Okay. Although I just, a neighbor of mine just came and helped me make a water collection system. Ajá, muy bien. And I also do have a cistern, but currently the cistern has a compressor, and the gentleman that was working on the compressor got upset because I used my neighbor to help me with the water collection system, and let me translate that. Come back to fix. Hold that for a second. Let me translate that. Entonces le pregunté a Don qué está haciendo para ya que no tiene agua en Las Marías y no ha tenido agua y que se va y viene el agua. Le pregunté qué ha estado haciendo. Pues hace como muchos de nosotros los boricuas hacemos, ¿verdad? Empieza a tener un montón de maneras de recoger el agua o esta de la lluvia para poder bajar los baños y poder usarlo para lavar, etcétera. Entonces, que también tiene una cisterna, pero que tiene un problema porque la cisterna se le dañó y tiene unos problemas limitantes que reducen. Esta experiencia es bien boricua y tengo que reafirmar que nos está pasando a todos nosotros, y la razón por la cual es importante que lo escuchemos de Dawn es precisamente porque para ella muchas de estas experiencias son nuevas, y a lo mejor ya nosotros, los puertorriqueños que vivimos aquí, que ya estamos hartos
de decir y gritar y patalear. A lo mejor el hecho de que Don esté en el programa, en Las Marías, el señor alcalde, que es un experimentadísimo, uno de nuestros alcaldes más experimentados y que sabemos que es un alcalde de los buenos, que no es un alcalde que se le ha señalado absolutamente nada, que es un ser humano que sabemos que hace lo que tiene que hacer para que el municipio de Las Marías esté tan lindo como está. Pero que a lo mejor también se cansó, ¿verdad?, de hacer el reclamo a la autoridad de acueductos, a la autoridad de energía eléctrica, a carreteras, a todo un montón de diferentes agencias que están rotas. Y lo digo yo, lo dice Raúl Morris, porque nosotros tenemos un sistema, y lo triste de lo que tengo que decir es que nos hemos acostumbrado al sistema y estamos cruzados de brazos, y aquí hay un montón de personas que están callados, que aquí hay senadores y representantes de toda esta región, que nosotros escuchamos todo el tiempo y que vienen las elecciones ya mismo, en 4 días, y vienen las elecciones este próximo año, y que van a salir a la calle diciendo, yo lo voy a resolver todo. Y se te va a decir lo que yo les voy a decirles en este momento. Usted ha tenido la gran oportunidad de hacer un Puerto Rico mejor, con todos los dineros habidos y por haber, porque hay fondos federales y estatales, con todas las desmadres que hemos tenido como terremotos, huracanes y un montón de diferentes problemas ambientales que han ocurrido en los últimos, y usted no ha sabido ni aparecer por allí a tocar la puerta de nadie. Lo del COVID, yo estoy pensando, o sea, cuánta gente yo no he visto desde estos individuos llamados políticos, y no estoy hablando en su gran mayoría de los alcaldes, porque los alcaldes han sacado la cara en la gran mayoría de ellos, y puedo decir lo mismo del señor de Las Marías, nuestro alcalde de Las Marías, y lo mismo con el de Mayagüez, y lo mismo con el de Cabo Rojo, y muchos de esta área oeste, ¿no?, que han sacado la cara. Pero a lo mejor muchas organizaciones y muchos puertorriqueños estamos hartos de ver esto y seguir reclamándolo y exigiendo que el sistema funcione, porque no hay razón. Yo tengo unas teorías de por qué no está funcionando, que quieren empujar a que la gente se vaya de la isla y que seamos reemplazados. Esa es mi teoría y la he dicho aquí 150,000 veces. Pero ahora les está reclamando Don Matthews, que vive en Las Marías, que lleva con nosotros, que es parte de nuestra comunidad y que le hablan un idioma que a lo mejor no todos entienden, pero que deben ser incluidos, deberían ser incluidos en la toma de decisiones y las opiniones de nuestras administraciones municipales, estatales y hasta de gobierno. Esto va a ser real. Esto que les estamos compartiendo ahora, que ustedes están escuchando a una persona que está hablando un idioma que no están acostumbrados a escuchar en la radio, esta es la realidad de lo que viene. Esto es lo que nosotros, Don, I don't know how many people have moved to the island in the last couple of decades. And I've said in this program that many cities in the U.S. are broken. I mean, you can go to New York, you can go to Chicago, you can go to Portland, you can go, and I've been to all these cities in the last couple of years, and you see thousands and thousands and thousands of people homeless. Because I have to ask you, what brought you to the island? What gave you the idea that you wanted to move to a small little Caribbean island? Explain that to me. Can you explain that to me? Do you have an idea why you came to Puerto Rico? Oh, yes. I came to Puerto Rico. I was here visiting with a friend of mine whose family lives in San Germán. And I was here during a storm that was happening in New York. So we had to stay another week. And that person's family brought me to downtown San Germán. Yeah. And La Paguera. Yeah. And Cabo Rojo. Love it. And to be honest, it was the people. And they're the reason I came, because they were so kind. And, the older generation especially. Yeah. So welcoming, very respectful. I mean, now that I've lived here longer, I find the younger generation more discriminating and more hostile that I'm here, and I haven't, learned Spanish in the 8 years that I've come and go. But
it's the older generation. It's the way they respected me and, and communicated with me and were patient with me. And honestly, I didn't find that type of welcoming and care about your neighbors and the people in where I was living. And I grew up in New York. Hold on a and second. I chose here. Okay. Dawn, my mother's waiting for you with pasteles. You know that, right? Acabo de decirle a Dawn, porque Dawn estaba explicándonos la razón por la cual se mudó para Puerto Rico y ha sido la experiencia con nuestra gente, nuestro pueblo, ¿verdad? Que ha sido tan abierto. Porque culturalmente, históricamente, en nuestra isla, por más de 10,000 años, desde nuestros aborígenes taínos, nuestra isla, oye, genéticamente, nosotros somos una de las etnias culturales más diversas en el planeta. O sea, nuestro DNA dice que aquí ha llegado Raimundo y todo el mundo y se ha quedado. Y que nosotros, por eso somos tan lindos y preciosos, Héctor. Nosotros somos preciosos. Entonces tú puedes ir a Puerto Rico y desde Guayama hasta Fajardo y tienes indígenas, tú tienes africanos, tú tienes irlandeses y tú tienes europeos y qué sé yo qué. Y porque somos tan diversos, ¿no? Porque genéticamente hemos tenido esa aportación y que a Dawn le encantó Puerto Rico precisamente por esa gran bienvenida y el cariño y el respeto que la gente compartió con ella. Y Dawn, you know I love you, right? You know I love you. I'm saying this on the air right now. Yes, I know. You know I love you. I love you too. I love you. And then I want to tell you, Dawn went to my mom's house. Dawn fue a casa de mi mamá hace, qué sé yo, unos años atrás. Y ya Dawn sabía comer pasteles y le encantan los pasteles. Right, Dawn? You love pasteles, right? Oh yes. Oh yes. Dawn, I really wanna thank you for sharing with me on our radio program, and I'm really happy that I'm happy that you're here. And I want the mayor of Las Marias to whatever he has to do with the authority of the aqueduct authorities and the state government, for you to have water, for everyone to have water, for the whole island to have water and an electrical system that works, whatever needs to be done. And if that means that we have to change governments in the next election, then that's what it's going to have to mean. And that's not a threat. I'm actually saying that. Well, I'm going to say this in Spanish. Lo que quisiéramos es que Puerto Rico funcionara para todos y que Puerto Rico fuese un país donde tuviéramos el mejor sistema eléctrico, el mejor sistema de acueductos, el mejor sistema de carreteras, el mejor sistema de educación, el mejor sistema de salud, entre tantos otros, ¿no? Y que nuestra isla fuese apertura para todos los que quisieran ir y venir. Me tengo que ir. Dawn, I love you. We gotta go in a minute. Last words. Okay. My last words are, I'm just so tired of hearing that, the election's coming up, go talk to the mayor now. Right. I think a mayor or any official that's elected in the town should be following through from the time they're elected to the end of their elected, not go see him because it's election time. Absolutely agree. Thank you, Dawn. I love you. Cuídate mucho y bendiciones, gente. Hasta la próxima semana. Nos vemos.